¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro video. Y bueno, creo que con el título ya saben más o menos de qué va a ir este video, pero igual pues lo voy a explicar. Como todos sabemos, en el juego lo más importante son las estadísticas y pues a veces necesitamos saber qué tenemos que comprar, qué tenemos que cambiar, qué hechizos vamos a modificar para mejorar. Y esto puede ser un poco costoso en el juego, ya que si necesitamos pasar hechizos tendremos que gastar un arma, gastar núcleos. Y esto pues puede ser bastante tedioso. También si queremos comprar una runa, pues vamos a gastar Draken o vamos a gastar Andermantes si queremos comprar una gema. La idea es crear una calculadora que nos permita hacer esto sin necesidad de hacerlo en el juego. Y hace poco, por lo que vi, alguien la hizo. Me pareció una idea muy interesante. Lastimosamente, pues lo que se hizo fue muy privado, muy reservado. Entonces decidí crear mi propia calculadora para absolutamente todos, dejarla abierta al público. Espero les guste, espero la usen, espero les sea de utilidad. Pero bueno, pedirles que si la usan, si les gusta, si les sirve, se suscriban, le den me gusta, compartan el video y pues que les sea de mucha utilidad, que sobre todo pues es lo que más me importa, ya que pues le dediqué un poco de las horas libres que tenía en las últimas semanas para pues tener un producto o una interfaz y pues una aplicación bastante bien hecha, que sea pues cómoda de usar y que pues todos la puedan utilizar de manera fácil. Y bueno, estas son las estadísticas completas de mi personaje con todos los objetos, toda la sabiduría, todas las mascotas. Y ahora vamos a ver cómo está en la página web. En la página web tenemos estos valores. Si se dan cuenta, la diferencia es muy bajita, es de 1 o 2 puntos. Máximo van a encontrar diferencias de 3, ya que el juego a veces aproxima por arriba y a veces por abajo. Y es complicado ponerse a buscar bien en qué parte hacen que ellos. Entonces pues sí van a tener una diferencia muy pequeña, pero de igual forma esto les sirve para saber y entender bien cómo va a quedar su personaje después de hacer un cambio y decidir si hacer ese cambio o no. Bueno, lo primero con la página es recomendarles un poco de paciencia al entrar, ya que pues esta página se encuentra en un servidor gratuito y esto genera que haya cierto retraso al entrar a la página. Cuando ingresan al link, él se va a demorar entre 5, 6, 7 segundos máximo en entrar. Entonces pues sí, pedirles un poquito de paciencia cuando ingresen a la página, pero una vez ingresan y les muestran la interfaz, ya todo es muy fluido, entonces no van a tener absolutamente ningún problema. También, como es una página gratuita, no ingresa el soporte para idiomas, ya que pues esto requiere más espacio, más procesamiento y puede hacer un poco lenta la aplicación. Si en un futuro pues ya tengo la opción de pasarme a un servidor pago, lo que voy a hacer será pues obviamente meter soporte para idiomas y meter muchas más actualizaciones y muchas más cosas a la página. Igual a esta página le seguiría dando soporte para las nuevas actualizaciones en cualquier caso que cambien las estadísticas, para que pues todos estemos al día. Y bueno, lo primero que vamos a hacer para llenar nuestros datos sería pues salir y crearnos una cuenta. Vamos a poner un usuario ejemplo, por ejemplo, y la contraseña va a ser 123 y confirmamos la contraseña. Una vez ya tenemos nuestro usuario, vamos a ingresar con ese nombre y con ese usuario, y esta va a ser nuestra interfaz principal. Vamos a tener el nombre y lo primero que vamos a hacer es elegir una raza, si eres cazador, mago, guerrero o mecánico. En mi caso lo voy a dejar en cazador y ya pues tenemos acceso a toda la información que podemos modificar más adelante. Como ven, tiene las imágenes de cada uno de los objetos del juego para que sea pues fácil de entender, aunque no sean pues del idioma español. La idea pues mía era hacerlo así para que sea fácil de entender para todos y que todos puedan usarlo muy fácil. Vamos a darle al yelmo y vamos a ingresar los valores del yelmo. Lo primero que les tengo que decir es que tienen que usar coma como separador, ya que si ingresamos un punto lo que va a pasar es que nos va a borrar la información. Y también recomendarles que seleccionen el 0 y ya pues escriban sus datos, ya que tengo pues eso como seguridad para que no escriban o no dejen un valor vacío y tenga un problema en el cálculo. En este caso, como ven, si intento borrar pues me sale el 0. Ya esas serían las dos recomendaciones que tengo. Usar coma como separador decimal y para su comodidad seleccionar antes de escribir pues un valor. Voy a llenar los datos de mi yelmo, que serían 47,928. La vida es de 972,181 y la armadura es de 1163,035. Y en los hechizos tenemos dos opciones. Podemos ingresar un hechizo a la vez
uno por uno, o podemos ingresar en un solo de estos hechizos la suma de los 4. Yo prefiero que lo hagan uno por uno, ya que pues hay valores decimales que cuentan y pues es bastante importante tener la información pues lo más precisa posible. Ahora en las gemas tenemos lo mismo, podemos elegir solamente una gema e ingresar pues todo el valor que tenemos en la suma, o podemos hacerlo pues una por una, pero para mí pues lo mejor es una sola y ya el valor completo. Esto lo hice porque algunas personas no tienen las mismas gemas en el objeto, entonces para que tengan la opción de elegir pues las demás gemas. En las runas tengo las runas que son pertenecientes a ese objeto. En mi caso yo no tengo ninguna de estas runas, por eso no la voy a seleccionar, pero si ustedes la tienen pues la seleccionan y va a sumar inmediatamente el valor al total. Seleccionamos el nivel del objeto, que en este caso sería nivel 55, y muy importante seleccionar nuestro objeto único, en mi caso un yelmo belicoso de Dragan. Cuando seleccionamos el objeto único se agregan los valores únicos del objeto a nuestra estadística y también pues se tiene pendiente para el cálculo de los bonos de set completos. Entonces ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más, todo el cálculo lo hago yo, así que no tienen ningún problema. Y como vemos nuestras estadísticas son exactas, o bueno, casi muy parecidas. Entonces podemos seguir pues llenando los demás objetos. Lo mismo va a pasar con las sombreras. Y como vemos, nuestras estadísticas siguen muy parecidas y casi exactas. Entonces podemos seguir pues llenando la información. Obviamente pues no me voy a poner a llenar todos los objetos en el video, ya que sería muy tedioso. Como les mostré pues ya en la sesión que tengo creada, las estadísticas se calculan de manera correcta. Lo que sí me falta mostrar sería que aquí pueden cambiar entre un arma de 2 manos, o pueden cambiar a arma de una mano, que sería pues arma de una mano, y tienen la opción de escudo o pues defensa, y la de ataque sería pues el Karhak o el libro, o lo que pues usa su raza para tener impacto crítico. También recomendarles que en los anillos tengan cuidado de seleccionar bien cuál base están sumando, ya que los anillos tienen diferentes valores base, entonces tienen que recordar seleccionar bien cuál de estos valores están usando. También en los mantos ya están actualizados, tenemos el manto, en este caso el de ataque, que sería vida, daños y crítico, y pueden poner el manto de defensa, que sería vida, armadura y resistencia. También están agregados todos los hechizos de estos mantos, y posteriormente agregaré los únicos a medida que vayan llegando, para que pues, la plataforma esté bastante actualizada. Esas serían todas las recomendaciones de los objetos. Ya yo creo que llenarlo es muy sencillo, así que no creo que tengan problema. De nuevo recomendarles que ingresen un objeto a la vez y que cualquier error o cualquier fallo que noten me lo reporten. Tengo un canal en Discord abierto para eso que se llama Bugs de la Calculadora, entonces ahí estaré revisando todos los errores del servidor para que tengamos una plataforma funcional para todos los personajes. En la parte de sabiduría van a agregar los puntos tal cual están. Si tienen 20 puntos van a agregar los 20 puntos y esto se va a sumar inmediatamente a la vida. Y bueno, lo mismo el recurso sería el maná, el vapor, la furia o pues la concentración en el caso del cazador. Tenemos los daños totales y tenemos el crítico. También tenemos bloqueo, armadura y resistencia. Y bueno, en la sabiduría 2 vamos a tener los daños de 2 armas y los daños de una mano. Si ingresamos daños de 2 manos y tenemos arma de una mano, pues no va a pasar nada, ya que no estamos trabajando con 2 manos. Pero si lo hacemos con una mano, él sí va a sumar inmediatamente. Entonces pues eso sería todo de sabiduría. La verdad es bastante simple, poner los puntos que tienen en sabiduría y ya el cálculo se hace solo. Acá también tenemos pues algo bastante importante, y es que podemos calcular que según nuestros daños, ¿qué nos sirve más? Si subir daños totales o subir daños de arma. Entonces para que lo tengan en cuenta, ahí pueden cambiar valores de forma muy rápida para notar sus estadísticas y ver cuál es su mejor opción. En la parte de las mascotas vamos a agregar los hechizos de la mascota. Tenemos 2 posibles hechizos, ya que algunas mascotas nos dan 2, pero en caso de que nuestra mascota solo nos dé un valor, el otro dejamos en 0 y no va a existir ningún problema. En mi caso yo tengo la mascota de crítico y aquí ingreso el valor total. También tenemos los bonos por mascota,
que serían los bonos dependiendo del número de mascotas que ustedes tengan. Y por último, igual que la sabiduría, en el grupo tenemos que poner los puntos totales. Por ejemplo, si nosotros andamos siempre con un guerrero, podemos decirle cuántos puntos tiene en vida y de esta forma pues hacer el cálculo. Recuerden también cambiar el número de integrantes, ya que según esto varía la vida. Y bueno, creo que sería todo pues de cómo ingresar los datos. La verdad es una plataforma bastante sencilla. Creo que pues más adelante, si ustedes lo prefieren, puedo hacer un tutorial un poco más detallado, pero por ahora creo que eso sería todo de cómo ingresar los valores. Los valores van cambiando, apenas cambian un valor, él se refleja en las estadísticas globales. Y bueno, una vez tengamos todo configurado y ya pues tengamos el personaje completo con nuestras estadísticas, lo que vamos a hacer es guardar los datos. Cuando guardamos los datos, de esta forma, al ingresar vamos a tener nuestros datos estáticos tal cual los dejamos, y de esta forma solo vamos a tener que entrar y cambiar los valores que necesitemos. En este caso pueden ser los hechizos de daño y ver pues cómo varían nuestras estadísticas. Ejemplo, ya yo me salgo y ya entro con mi cuenta ejemplo, y como ven, él tiene los datos que dejamos anteriormente. Entonces pues es una página bastante completa, creo yo. Pueden ingresar todo lo que tienen de un personaje que varía sus estadísticas, y esto les puede servir mucho al momento de hacer cambios, definir pues si quieren de pronto comprar pues una runa de vida, saber cuánto te va a subir en vida esta runa, si vale la pena comprarla o no. Espero les guste pues la página, tengan paciencia al ingresar, la usen mucho, que pues espero les sea de mucha ayuda. Recordarles seleccionar bien los hechizos, las gemas, las runas, y sobre todo seleccionar bien el único y el nivel. Obviamente ingresar los valores bien, ingresarlos con paciencia la primera vez para que no tengan problemas de donde hay un error, y recordarles enviarme cualquier error que tengan. Eso sería todo por ahora, y bueno, ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta un próximo video.